Muchas gracias a todos los colegas que están conectados hasta este momento. La mecánica o el modelo que vamos a tener en esta oportunidad es que el doctor Navarro va a disertar sobre el contenido del título, ¿verdad? De la obra jurídica, que es muy importante en Nicaragua. Para darles un pequeño pozo del doctor Navarro, el doctor Navarro es un abogado y notario público de la República de Nicaragua. Él es originario de Jinotepe, departamento de Carazo, mi ciudad natal también. Entonces, el doctor Navarro tiene estudios de posgrados y maestría relacionados con el tema jurídico en España, en la Universidad de Salamanca, España, y otras universidades de Latinoamérica. El doctor Navarro es un experto en derecho administrativo y ha elaborado una serie de obras relacionadas con el tema del derecho administrativo y la parte de lo contencioso administrativo, las leyes sobre lo contencioso administrativo. Así es que, para no quitarle más tiempo ni quitarle protagonismo al doctor Navarro, lo vamos a dejar nada más indicándole que doctor Navarro agradecido siempre por sus oportunas presentaciones que nos hace con los temas y documentarnos en esta materia jurídica de derecho contencioso administrativo y el derecho administrativo, que es importante para la vida cotidiana, incluso de nuestros contadores públicos. Don Luis Correa, si tiene alguna, sí, algo más que... Estimado colega y público que está siguiendo esta presentación, esta obra jurídica del doctor Carlos Navarro, ya, como lo decía bien Federico, es una persona versada en estos temas, diferentes universidades fuera del país, como decía Salamanca, una de ellas, y solamente dar a conocer, que ya lo hicimos públicamente, el doctor Navarro es asesor jurídico del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, y todo su trabajo y la ayuda que nos presta es a honores, definitivamente, por lo cual estamos sumamente agradecidos, doctor Navarro, por su persona, por ese amor que le tiene usted al Colegio de Contadores Públicos, lo cual se lo agradecemos en público. Bueno, gracias, doctor. Vamos a dejar al doctor Navarro, solo tal vez como curiosidad, ¿verdad? Para mí y para todos los demás. Doctor, ¿cuántas obras ha elaborado usted en la materia de contencioso administrativo o derecho administrativo? Buenos días a todos y todas, ¿verdad? En primer lugar, agradecerle al Colegio de Contadores Públicos, al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, por darme esta oportunidad, especialmente a don presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, don Federico, que está presente en el elenco, y al asesor Luis Correa, ¿verdad? Por darme esta oportunidad y acompañarme en esta presentación. En segundo lugar, quiero decirles de que esta obra se encuentra de manera gratuita, igual que los 8 tomos que he escrito sobre el Tratado de Derecho Administrativo. Se encuentran gratuitamente se encuentran en la página web del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, que pueden bajarla en la siguiente dirección: www.ies.edu.ni, y estos 8 tomos que tienen que ver con este Tratado de Derecho Administrativo, que es lo más completo que existe en Nicaragua. El primer tomo es Aproximaciones al Derecho Constitucional Administrativo en Nicaragua. El segundo tomo es Los Orígenes del Derecho Administrativo en Nicaragua. El tercer tomo tiene que ver con un estudio comparado entre el derecho administrativo español y el derecho administrativo nicaragüense. El quinto tomo tiene que ver con los servicios públicos en Nicaragua, que fue mi tesis doctoral en Salamanca, en el Departamento de Derecho Procesal, Financiero y Administrativo de esta universidad. El sexto tomo es sobre el contencioso administrativo.
El séptimo tomo es sobre contrataciones del sector público y el último tomo es sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en Nicaragua. Pero además de esto hay un tomo propiamente que se llama Derecho Administrativo Nicaragüense, prologado por el gran jurista fallecido, Jesús González Pérez, que fue precisamente el que le dio autonomía al derecho procesal contencioso administrativo a nivel mundial. Él escribió una obra con el doctor Jaime Guap, un gran procesalista español, de origen español, pero un procesalista europeo, y él le dio autonomía a esta rama del derecho procesal. Fue el primer autor que hizo una ley procesal contencioso administrativa en 1957, que fue un gran suceso para el derecho europeo administrativo, contencioso administrativo, y luego se replicó esta ley de 1957, se replicó casi en todos los países de América Latina. En primer lugar, se reprodujo en Argentina en 1972, luego existieron otras leyes donde se replicaron, como es la ley de contencioso administrativa de Honduras, la ley de contencioso administrativa de El Salvador de 1982, y así sucesivamente, ya que esta ley fue de gran influencia para los países latinoamericanos. Por lo tanto, esos tomos los pueden encontrar precisamente de forma gratuita en la página web del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, que es la siguiente: www.ies.edu.ni. Ahí pueden entrar a la página web, biblioteca virtual, pueden bajar los 8 tomos del Tratado de Derecho Administrativo, el manual de Derecho Administrativo de aproximadamente 1000 páginas, ¿verdad?, que es de forma gratuita y se utiliza como libro de texto en las universidades. Pueden bajar el libro de estudios de Derecho Administrativo, compuesto de aproximadamente 1000 páginas, y este libro que hoy tengo el honor de presentar con este libro acompañándome, estos colegas del Colegio de Contadores Públicos que me han dado la oportunidad de difundir esta obra, pues la pueden bajar en la página web de forma gratuita. Ahora, este libro se vende ya de forma impresa en la editorial jurídica que queda cerca del Colegio de Contadores Públicos. Ustedes pueden llamar a esta editorial jurídica y de forma física, ¿verdad? Pero está gratuita esta obra en la página web, que vuelvo a repetir, www.ies.edu.ni, de forma gratuita. Además de esto está el libro, un libro muy importante, que es la Constitución de Nicaragua para niños, que está compuesta por dibujos. Voy a hacer un cambio. Sí, un momentito, voy a hacer un cambio. En el audio. En el audio. Bueno, pido disculpas porque tuvimos un problema técnico con el audio. Sin embargo, el técnico del Colegio de Contadores Públicos, el señor Roque, parece que lo ha resuelto. Solamente vuelvo a repetir que la obra Tratado de Derecho Administrativo Nicaragüense se encuentra en la página web del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, que está en la siguiente dirección electrónica: www.ies.edu.ni. Ahí pueden bajar los 8 tomos que corresponden al Tratado de Derecho Administrativo Nicaragüense, que está compuesto por los siguientes títulos. El primer tomo es el Derecho Constitucional Administrativo, escrito con el doctor catedrático Jaime Rodríguez Arana. El segundo tomo tiene que ver con los orígenes del derecho administrativo en Europa, en Estados Unidos, América Latina y propiamente en Nicaragua. El tercer tomo está relacionado con un estudio comparado entre el desarrollo del derecho administrativo español y nicaragüense propiamente dicho. El tomo número 5, el tomo número 4 es procedimiento y recursos administrativos. El quinto tomo está relacionado con el servicio público, con el tomo del servicio público, que es mi tesis doctoral, defendida en el año de 2004 en la Universidad de Salamanca, España, en el Departamento de Derecho Procesal, Financiero y Administrativo de esta universidad. El sexto tomo es
relacionados con los contratos administrativos en Nicaragua. El séptimo tomo es precisamente el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa en Nicaragua. Y el último tomo, el octavo tomo, tiene que ver con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en Nicaragua. Sin embargo, también en la biblioteca virtual del instituto puede bajar la obra de estudios de Derecho Administrativo Nicaragüense, compuesta de 1000 páginas. También está el manual que se utiliza en las universidades, que se llama Manual de Derecho Administrativo Nicaragüense, que fue prologado por el eminente jurista Jesús González Pérez, que hace algunos años murió y es el fundador del derecho procesal administrativo a nivel mundial, que fue el que le dio autonomía a esta rama del derecho y fue el que proyectó la ley que prácticamente se lo copiaron en casi todos los países de América Latina, que es la ley de 1957, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de España, que es una ley precisamente sencilla, pero de gran calidad técnica. Dice la jurisprudencia que es de una perfección inagotable esta ley. También pueden encontrar en esta página web el libro muy importante que es la Constitución de Nicaragua para niños y niñas, compuesta por dibujo y de forma muy precisa, con un lenguaje muy claro y muy sencillo para entender la importancia que tiene la Constitución de Nicaragua. Esos son los tomos que ustedes pueden encontrar en esta página web de forma gratuita. Además de eso, pueden, si quieren adquirir el libro de forma impresa, lo puede hacer a través de la editorial jurídica que queda precisamente donde está el Colegio de Contadores Públicos, una cuadra al lago, que es la editorial jurídica, que ahí pueden encontrar estos 8 tomos y además de estos los libros impresos, el manual y los estudios de derecho administrativo. Entonces lo que hacemos nosotros es precisamente divulgar esta obra de derecho administrativo, que es muy importante porque en las clases de derecho administrativo se dice que el derecho administrativo nos acompaña desde el nacimiento hasta la tumba, es transversal en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en un hospital, luego inscribimos que se rige este hospital por la ley de salud, luego inscribimos, ¿verdad?, a este niño, lo inscribimos al registro público y tiene que ver con el derecho administrativo. Luego, posteriormente, este niño tiene que ir a la escuela, ¿verdad?, al colegio, y precisamente se rige por la ley de educación, que es una ley de servicio público. Luego va a la universidad, se rige por la ley 89, que es la ley de autonomía, que es de servicio público. Si toma un autobús, de verdad, en su trajinar diario hacia el trabajo, hacia la universidad, se rige por la ley de transporte. Si trabaja y cotiza, se rige por la ley de seguridad social, ¿verdad?, que son leyes de servicio público. Si trabaja en el Estado, se rige por la ley de carrera civil y administrativa, ¿verdad?, que es una ley administrativa. Y cuando morimos, lógicamente, vamos al cementerio, que se rige por la ley de municipio, precisamente por la ley de municipio, y precisamente la municipalidad es la encargada, ¿verdad?, de los cementerios. Por lo tanto, se dice que el derecho administrativo es un derecho que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, porque es transversal en la vida humana. Por eso es la gran importancia que tiene este derecho administrativo. Sin embargo, hay que hacer notar que en Nicaragua es un derecho poco desarrollado, precisamente por el poco desarrollo y autonomía que ha tenido el Estado de Nicaragua, precisamente por las vicisitudes políticas, económicas y sociales que ha pasado nuestro país. Quiero decir, a nivel de referencia, que el primer libro de Derecho Administrativo se publica en la Universidad Autónoma de León, precisamente en los años de 1957, y lo publica un personaje muy famoso de la Universidad de León, el doctor Palmas, que tiene un hijo que es pintor, y precisamente él, en el prólogo a este libro, dice que el objetivo es precisamente brindar a los estudiantes un material que les sirva como textos de referencia sin ninguna originalidad, pero precisamente por ver la precariedad en las aulas universitarias en el estudio del derecho administrativo. El segundo gran hito en la historia del derecho administrativo se publica el libro del doctor Ollangure en 1974, que fungió como libro de texto en todas las universidades hasta los años 80.
El tercer libro es de Flavio Escorcia, Derecho Administrativo, que se estudia en la Universidad de León. Y el cuarto libro son los 8 tomos que lo pongo a disposición a través de la página web que anteriormente he dado la dirección. Entonces miran de que el derecho administrativo es un derecho muy importante, pero poco desarrollado. ¿Qué es lo que hace falta para desarrollar el derecho administrativo en Nicaragua? Precisamente hace falta una ley de procedimiento administrativo que garantice el funcionamiento del procedimiento de las resoluciones administrativas para los ciudadanos frente a la administración pública. Es una garantía constitucional porque está en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 131, inciso 4, donde se define lo que es administración pública, pero además de eso, hay un párrafo que dice que se aprobará la ley de procedimiento administrativo. Y aún más importante, es necesario propiamente aprobar una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que a través de un recurso de inconstitucionalidad en el año 2000 se declaró parcialmente infuncional o inconstitucional 28 artículos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. En el año 2011 presidí en la Asamblea Nacional la comisión con fondos de Naciones Unidas para proyectar una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en el año 2014 se reformó la Constitución estableciendo en el artículo 34 un párrafo muy significativo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso que tenemos los ciudadanos, las garantías que tenemos en el proceso judicial y en el procedimiento administrativo. Y además de eso se estableció en el artículo 60 de la Constitución Política el establecimiento de una jurisdicción contenciosa administrativa en Nicaragua. Pero además de esto se estableció la redacción y la aprobación de una ley de justicia constitucional, que es la que tenemos actualmente, que derogó la ley de amparo del año 2011. Sin embargo, no se ha aprobado una ley de procedimiento administrativo que se proyectó cuando presidí la comisión en la Asamblea Nacional durante muchos años. Presidí esta comisión y se aprobó, la Comisión de Justicia aprobó, pero no, la Asamblea Nacional no aprobó la ley de procedimiento administrativo común y derechos de los ciudadanos frente a la administración pública y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es muy importante. Pero hay que hacer énfasis que todo este movimiento nace precisamente en el siglo XVIII con los movimientos constitucionalistas de inspiración naturalista que racionalizaron el Estado a través de las constituciones escritas y la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, que reconoció la dignidad humana, la igualdad y la libertad como principios básicos del ordenamiento jurídico, del cual derivan un conjunto de derechos inherentes a la persona humana. El Estado constitucional, tal como lo definimos nosotros desde sus orígenes, supone un sistema de equilibrio de poderes y una definición de derechos que va a quedar garantizado en las constituciones modernas a partir del siglo XVIII con la división de poder, y esta división de poder limita el poder y las inmunidades de este poder. En la Constitución Política de Nicaragua se establece, en primer lugar, la dignidad de la persona humana como fuente de derechos, y el mismo sistema de garantía previsto en todo el ordenamiento jurídico es la garantía de esa tutela de los derechos fundamentales como una garantía que tiene las personas frente al poder. El artículo 5 de esta Constitución Política dice que son dos principios de la nación nicaragüense: en primer lugar, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político, social, étnico, el reconocimiento de las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Y el artículo 33, inciso 2, nos establece y nos habla que debe ser tratado, de nosotros los ciudadanos debemos de ser tratados con dignidad inherente a todo ser humano. Dentro de este sistema de tutela, los derechos establecen las llamadas garantías jurisdiccionales, reservadas únicamente al principio de igualdad consignado en el artículo 27, así como la objeción de conciencia. Y el artículo 160 de la Constitución Política establece que la administración de justicia garantiza el principio de legalidad y protege la tutela y los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos de su competencia. La Constitución ordena de esta forma
la tutela y garantía de los derechos por medio de dos vías. Primero, por una vía, que es los recursos que nosotros conocemos de amparo, que se da a través de la Ley de Justicia Constitucional, que fue aprobada en la reforma constitucional del 2007 y fue aprobada esta ley en el año 2018. Y hoy contamos con una Ley de Justicia Constitucional que derogó precisamente la Ley de Amparo del año 2011. Y por otra parte, nosotros tenemos juzgados ordinarios, precisamente la Sala Contenciosa Administrativa, donde protege los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las actividades de la administración pública. Entonces, este tipo de garantía ha sido considerado, por una parte, el amparo y por otra parte, impugnar los actos de la administración pública en la sede de los contenciosos administrativos como un sistema de protección de los derechos de los ciudadanos, como una protección de los derechos fundamentales, y Kelsen afirmaba que esa declaración de derechos en sentido técnico es la posibilidad que nosotros los ciudadanos tenemos de impugnar estos actos inconstitucionales que provienen de la administración pública a través de los mecanismos y procedimientos establecidos tanto en la Ley de Justicia Constitucional como en la Ley de Contenciosa Administrativa. Hay que destacar que el derecho fundamental de toda persona de acceder a los tribunales independientes en procura de justicia está establecido por primera vez en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto fue ampliamente reconocido por los países de Europa y posteriormente en los países de América Latina. Y así, por ejemplo, cabe citar dos constituciones que son fundamentales entre las constituciones de posguerra, como es la Constitución italiana de 1947, la Constitución alemana de 1949 y la Constitución española de 1978. En sus artículos 24, inciso 1 de la Constitución italiana y de artículo 19, inciso 4 de la Constitución alemana y la Constitución, el artículo 24, inciso 1 de la Constitución española reconocen plenamente en estos artículos la protección de los derechos ciudadanos subjetivos, de los derechos subjetivos de los ciudadanos frente a la administración pública. Con posterioridad, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de enero de 1950, se estipuló que ante estas violaciones de los derechos humanos se reconoce los recursos efectivos para la protección de nosotros los ciudadanos frente a la administración, la vulneración de estos derechos subjetivos que tenemos. Con una redacción análoga en la Constitución de Nicaragua se establece en el artículo 160 que la Administración de Justicia garantiza ese principio de legalidad y protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de los asuntos y procesos de su competencia. ¿Cómo se protege en Nicaragua esos derechos fundamentales? A través de recursos de amparo que está en la Ley de Justicia Constitucional o interponiendo el recurso contencioso administrativo que está en la Ley 350, Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero además de esto, posteriormente en el año 2000 se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza, donde en el artículo 47 expresamente se establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso y las garantías procedimentales que tenemos los ciudadanos frente a la impugnación de esos actos. Y posteriormente en América Latina precisamente se han celebrado tratados que consignan esa tutela judicial efectiva y ese debido proceso ante los actos que vulneran los derechos subjetivos de los ciudadanos. Por una parte tenemos la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado en Bogotá en 1948, y posteriormente lo que se llama el Pacto de San José, que es el Convenio Americano sobre Derechos Humanos, aprobada por los países latinoamericanos en 1969. Estas declaraciones están consignadas plenamente como fuentes de derecho nicaragüense y tienen rango constitucional porque protege los derechos humanos. Y es precisamente esta tutela judicial efectiva consignada en estas declaraciones, ya sea europea o americana, en la Convención de Derechos Humanos o en la Convención
de la Convención de Declaración Americana de los Derechos Humanos se establece esa garantía mínima que tenemos nosotros en la tutela judicial efectiva, que reconoce los derechos, en primer lugar, a ser oído con las debidas garantías, a que el proceso se desarrolle en un plazo razonable, a ser juzgado por un juez imparcial y competente, independiente, establecido anteriormente por la ley. A su vez, dispone esta convención en el artículo 25, inciso 1, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aunque tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. En Nicaragua es muy importante que la Constitución de 1987 estableció dentro de la jerarquía de las fuentes normativas constitucionales los tratados de protección de los derechos humanos en el mismo rango de la Constitución y establece claramente en el artículo 46 de la Constitución que en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos y la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas y en la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados de la OEA. De estos tratados tutelan ampliamente esta tutela judicial efectiva y el debido proceso y nos adherimos al principio que se llama de convencionalidad. ¿Qué alcance tiene esta tutela judicial efectiva consignada en todos estos tratados internacionales? Pues nos da la garantía precisamente de efectiva en un proceso que garantiza esa tutela a través de acceder a la justicia en un primer momento, que no se puede poner obstáculos de acceder a la justicia, ya sea por falta de dinero, por pobreza o porque no conocemos la ley. En segundo momento, desde se despliega esto que le llamamos la tutela judicial y efectiva y el debido proceso, es durante el desarrollo del proceso que siempre se debe garantizar esta tutela judicial efectiva. Y finalmente, el derecho que tenemos los ciudadanos de ejecutar esa sentencia. En este esquema de la tutela judicial efectiva se reconocen los siguientes derechos. Primero, que tenemos derecho los ciudadanos a presentarnos a los tribunales de justicia y a obtener de ellos una sentencia útil. El segundo momento es lograr una adecuada tutela judicial en la sede jurisdiccional. El tercer momento es que tenemos derecho nosotros como ciudadanos a un juez natural e imparcial. Es muy importante también que se eliminen las trabas que impidan el acceso a la jurisdicción, a que no se desestimen aquellas pretensiones que tienen defectos o puedan ser subsanados. Nosotros tenemos derecho a pedir una protección cautelar, ¿verdad? De ese derecho subjetivo que tenemos, al cumplimiento de todas las etapas del desarrollo legalmente establecidas en las leyes procesales, a una decisión fundada, motivada, que haga mérito a las cuestiones planteadas y a las pretensiones procesadas. Otro momento importante de esta tutela judicial efectiva es el derecho que tenemos nosotros de impugnar esta sentencia, es decir, a través de los recursos, y a contar con una asistencia letrada para aquellos ciudadanos que no tienen dinero, ¿verdad? Que antes se le llamaba el derecho de acceder a la justicia por pobreza, hoy se le llama de acceso a la justicia gratuita, ¿verdad? Ahora, en torno al proceso propiamente, a la jurisdicción contenciosa administrativa, como es sabido en Nicaragua, en el año 2000 se aprobó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por un señor de apellido Bolaño y se declararon 28 artículos inconstitucionales. Dentro de los artículos que se declaran inconstitucionales está precisamente que se iba a formar juzgados de primera instancia, que eran los jueces de distrito, que iban a existir tribunales de apelación, o sea, los tribunales de apelación y una sala contenciosa administrativa. Y en este esquema de competencia material
se establecía propiamente los recursos administrativos, los recursos jurisdiccionales, que era precisamente el recurso de revisión y posteriormente el recurso de apelación y posteriormente el recurso de casación. Sin embargo, hoy en día, la Sala Contenciosa Administrativa, al ser declarada en 28 artículos inconstitucionales, solo funciona la Sala de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y solo aplican, una vez emitida la sentencia, recursos de tipo horizontales y no verticales. Por lo tanto, solo se establece recursos de revisión, recursos de aclaración, que son recursos que solamente no van al fondo de la sentencia, ¿verdad? Entonces, este es un problema serio que se tiene en el caso del contencioso administrativo. Por lo tanto, en el 2011 se formó una comisión que yo la presidí en la Asamblea Nacional durante muchos años, con fondos de Naciones Unidas en el proyecto de modernización para crear una jurisdicción verdaderamente que facultara la creación de los juzgados de primera instancia, tribunales de apelación y una sala contenciosa administrativa. Sin embargo, en la reforma constitucional que se propuso en el año 2014, sí se aprobó la reforma del artículo 34, donde se estableció la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantizando toda esta protección subjetiva que he narrado, que está inherente en la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Convención de San José, y amparada en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua. Sin embargo, pues no se aprobó por motivos que posteriormente sucedieron, pero se aprobó una nueva ley de justicia constitucional, por lo tanto es un caso pendiente. Ahí en este estudio y análisis se estableció claramente que la ley de justicia contenciosa administrativa de Nicaragua, aunque en el artículo 14 establece, incluye una cláusula general a la cual añade un listado de cuestiones incluidas y excluidas dentro del ámbito de conocimiento de la ley de justicia constitucional, como es las pretensiones que se deducen contra actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones, situaciones y simple vía de hecho establecida en el artículo 14. Sin embargo, se estableció claramente que esta ley, aunque es avanzada en cuanto a la redacción del artículo 14, tenía problemas en cuanto a la admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa. En primer lugar, por el agotamiento de la vía administrativa. En la mayoría de los países, por ejemplo, en Costa Rica, es potestativo interponer la vía, interponer los recursos administrativos. Sin embargo, en Nicaragua, la ley 290, la ley de organización, competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, y la ley contenciosa administrativa, en el artículo 26, establece claramente el agotamiento preceptivo de la vía administrativa. Al no agotar la vía administrativa, no se admite la demanda contenciosa administrativa. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, a través de un voto razonado de la Sala Cuarta Constitucional, se estableció claramente que el agotamiento de la vía administrativa era un obstáculo para acceder a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, y que era potestativo presentar el recurso administrativo, ya que podía presentarlo, el recurso administrativo, o ir directamente al contencioso administrativo. Sin embargo, en Nicaragua, como dije anteriormente, es de obligatorio cumplimiento el agotamiento de la vía administrativa. Y muchas veces los ciudadanos desconocen la ley de municipios, desconocen la ley de documentos, desconocen la ley de minas, y hay una difusión muy trágica en cuanto a la interposición de los recursos. Y muchas veces vemos que no se admiten las demandas contenciosas administrativas porque no se agota la vía administrativa, porque se interpuso extemporáneamente ese recurso administrativo, ya que existe una serie de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de municipios tiene su propio procedimiento de interposición de recursos. La ley 290 tiene recurso de revisión y apelación, y así sucesivamente. Los entes reguladores de servicios públicos, como son de Telefónica, del COR, Energía, etc., también tienen sus propios recursos administrativos. Por eso se hacía necesario la
aprobación de una ley de procedimiento administrativo donde obtuvieran esos recursos de forma sencilla y práctica para que los ciudadanos pudieran acceder sencillamente a los recursos administrativos. Sin embargo, cuando se discutió en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, sí, en el nuevo proyecto de ley se quitaba ese obstáculo que se le llama el agotamiento de la vía administrativa, se llegó que los juzgados se podían saturar de los contenciosos administrativos debido a que ningún ciudadano iba a interponer los recursos administrativos, sino que iba a ir directamente a la vía administrativa. Entonces se decidió, en este caso, que era obligatorio el agotamiento de la vía administrativa para interponer posteriormente la demanda contenciosa administrativa en el caso de Nicaragua. Sin embargo, en Costa Rica, la Sala Cuarta estableció que era una violación a los derechos humanos la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa y era preceptiva que podía el ciudadano interponer en los recursos administrativos o ir directamente a la vía administrativa y por lo tanto este requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en la demanda contenciosa administrativa con la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa lesiona precisamente la tutela judicial efectiva y el debido proceso porque es un obstáculo para acceder precisamente a esa vía jurisdiccional y obtener justicia. Entonces el primer problema que tenemos en el caso nuestro de la tutela judicial efectiva es en cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Mucho, en este caso también en la ley de justicia administrativa, para interponer el amparo es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Desde ese punto de vista, consideramos nosotros que es una violación al acceso a la justicia, ya que aquel ciudadano que por X o Y motivos no puede interponer recursos administrativos no puede acceder a la justicia contenciosa administrativa o no puede interponer recursos de amparo porque no es admitido al ser de un requisito obligatorio el agotamiento de la vía administrativa. Por lo tanto, se considera una violación a los derechos humanos y a esa tutela judicial efectiva porque no accede a los juzgados, ¿verdad? A los juzgados, ya sea contencioso o a la vía del amparo. Entonces, ahora, ¿cuándo se da este agotamiento de la vía administrativa? Se da en primer lugar cuando se hace en tiempo y forma de los recursos administrativos que están dispersos en la ley de municipio, en la ley de organización, competencia y procedimiento administrativo, en las leyes de servicio público, etcétera. Entonces, se agota esa vía administrativa cuando se hace uso de recursos de revisión y apelación, que muchos creen de que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Cuando también en el procedimiento administrativo no se dictare una resolución final y esto conlleva a lo que se llama, en la definición básica de la ley 350, lo que se llama el silencio administrativo positivo, que es universal en nuestro caso, que significa que cuando una institución no emite una resolución en el plazo establecido, nosotros lo consideramos un silencio administrativo positivo. Sin embargo, en el error que cometen muchas veces los litigantes es precisamente cuando presentan una demanda contenciosa administrativa para que la sala contenciosa administrativa declare ese derecho, cuando verdaderamente lo que se debe hacer es de que si hay un derecho positivo, que siempre que no sea contra la ley, entonces contraleguen, entonces verdaderamente lo que se debe pedir es la ejecución de ese acto administrativo porque haya un silencio a nuestro favor. Otro tema de gran importancia, además del silencio administrativo positivo en Nicaragua, el silencio administrativo negativo y el agotamiento de la vía administrativa. Otro tema importante es el plazo para promover la demanda contenciosa administrativa, porque hay una gran confusión. En el caso del contencioso administrativo, aunque la ley 260, que es la ley orgánica del Poder Judicial, establece que los días son hábiles, sin embargo, en los autos de la sala contenciosa administrativa se establece días calendarios y muchas veces eso trae confusión porque los que han leído la ley 260 claramente establece que el Poder Judicial lo que establece la ley orgánica es que son días hábiles.
Es decir, que hay una vacatio entre el sábado y el domingo que se cuenta por un día. Sin embargo, la Sala Contenciosa Administrativa ha dispuesto a través de diferentes sentencias de que se cuentan como días calendario y no días hábiles, porque ellos consideran, y ese es el criterio de la Sala, de que hasta que no se admita la demanda contenciosa administrativa no comienzan a contarse como días hábiles. Los anteriores días son días calendarios, supuestamente para favorecer a los ciudadanos que van a interponer esa demanda. Por lo tanto, esto trae también una confusión. Muchas veces se interpone de manera extemporánea, ¿verdad? Porque se cuentan como días hábiles cuando la Sala ha constatado que son días calendarios. Por lo tanto, para finalizar, quiero decirles que es importante para la tutela judicial efectiva y en un debido proceso una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa donde verdaderamente existan juzgados que sean de distrito, una sala contenciosa, un juzgado contencioso administrativo, un juzgado de distrito, un tribunal de apelaciones y una sala contenciosa administrativa, ¿verdad? Para que verdaderamente existan recursos horizontales que le dé protección y tutelas a los ciudadanos y que ante una resolución de primera instancia pueden impugnarla, ¿verdad? Si la considera lesiva a los derechos. El segundo elemento fundamental que considero que viola la tutela judicial efectiva en uno de los preceptos, que es el acceso a la justicia, es el agotamiento de la vía administrativa, que desde mi punto de vista deberíamos de seguir lo de Costa Rica, que sea potestativo, que podemos interponerlo o ir directamente a la vía contenciosa administrativa. Y un tercer elemento son los plazos. Hay que tomar en cuenta que cuando se declaró inconstitucional los 28 artículos, uno de los grandes problemas que se tiene en la sala contenciosa administrativa es la ejecución de la sentencia, ya que no se encuentra, la sala no cuenta con jueces ejecutores de sentencia. Entonces, hay una sentencia favorable, pero al mismo tiempo, al no contar con jueces ejecutores, entonces no se ejecuta esa sentencia, lo que produce un efecto que vulnera esa tutela judicial efectiva. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Código Procesal Contencioso Administrativo estableció jueces de primera instancia, tribunal de apelación y una sala contenciosa administrativa donde se presentan las casaciones. Pero además de eso, en Costa Rica existen jueces que son especialistas en mediación y existen también jueces de ejecución de sentencia, ¿verdad? Como aquí en Nicaragua existe verdaderamente esos jueces de ejecución de sentencia con el nuevo Código Procesal Civil. A pesar de los tropiezos que ha tenido el desarrollo del derecho administrativo y propiamente del establecimiento de una jurisdicción contenciosa administrativa que garantice y tutele esos derechos subjetivos de los ciudadanos frente a la administración pública que están consignadas en el artículo 46, el artículo 34, en el artículo 160 de la Constitución, esperamos que en un futuro se desarrolle este derecho administrativo, se apruebe una ley de procedimiento administrativo y una ley contenciosa administrativa que le dé verdaderamente tutela y garantía y protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos frente a la administración pública. Y termino con una frase del maestro García de Enterría, que decía de que el derecho administrativo es precisamente la lucha contra las inmunidades del poder. ¿Qué significa eso? Que el poder en esta lucha por las inmunidades debe tener menos discrecionalidad en las decisiones y más control de parte de los órganos jurisdiccionales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades que muchas veces comete la administración pública. Y por eso los países desarrollados, los países verdaderamente que entraron a la modernidad, han subordinado ese poder a un control jurídico, jurisdiccional, que precisamente la modernidad de un país se mide por el grado de control que tiene el poder, ¿verdad? El control que tiene el poder jurisdiccional sobre las actividades de los funcionarios públicos. En la medida que exista más discrecionalidad, existe más corrupción y precisamente existen menos tutelas de parte del Estado a la garantía de los ciudadanos frente a la administración pública. Y termino con esto, que verdaderamente un Estado de Derecho y un Estado democrático, como lo consigna nuestra Constitución, es el equilibrio entre las potestades exorbitantes que tiene el Estado y las garantías
que debe tener el ciudadano frente a la administración pública para que no existan resquicios de vulnerabilidad de esos derechos subjetivos del ciudadano. Y eso se consigna precisamente en todas las constituciones modernas. Una aspiración sería precisamente ponderar ese equilibrio entre esa voluntad, ese poder, esa discrecionalidad y las garantías que nosotros tenemos para impugnar esos resquicios de poder omnímodos que tiene el Estado. Le agradezco mucho por la oportunidad de compartir este breve resumen sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso consignado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política de Nicaragua. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, muchas gracias, doctor Navarro, por tan brillante y magistral exposición sobre el tema. Ya me queda más claro que la tutela, el debido proceso y los procesos administrativos tienen sus fuentes del derecho en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿verdad? Que se han suscrito, que el gobierno de Nicaragua es dignatario, suscriptor de ellos, ¿no? Sí. De tal manera, pues que entonces ahora tenemos, yo por lo menos tengo más claro lo que es la tutela judicial, lo que es el debido proceso, más o menos ya lo entendía yo, pero en la parte de lo contencioso administrativo todavía tenía algunas dudas que hoy me quedaron muy claras, ¿no? Con este librito de gran contenido sobre esa materia. Como lo decía el doctor Navarro, nosotros los ciudadanos tenemos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, eso es nuevo, ¿verdad? Que tenemos algo que ver con el derecho administrativo. Algo, sí, algo, sí. Bueno, todos pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos. Sí, y solo por algo muy importante es de que, como decía el doctor Marenco, precisamente la conferencia fue motivada porque también en el caso del derecho tributario, ¿verdad? Al final, pues agotando la vía administrativa, pues lógicamente se interpone en la jurisdicción contenciosa administrativa los reclamos, ¿verdad? Los reclamos que tienen ante la Dirección General de Ingresos. Entonces es muy importante en ese sentido el derecho, el tema de hoy, la tutela judicial efectiva del debido proceso en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque tiene que ver también con el derecho tributario, ¿verdad? El agotamiento de esta vía administrativa para poder impugnar los actos de la administración tributaria en sede jurisdiccional contenciosa administrativa, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo del libro? El costo del libro en este caso son gratuitos. Lo puede bajar en la página web www.iesedu.ni, ¿verdad? Y lo puede comprar físicamente en la editorial jurídica que tiene un valor de 50 Córdoba este libro, ¿verdad? Sin embargo, como he explicado, pues lógicamente este es un libro, ¿verdad? Pero hay ocho tomos, ¿verdad? Que tiene un valor cada tomo, ¿verdad? Porque por ejemplo, el derecho administrativo nicaragüense tiene 1000 páginas, ¿verdad? 1000 páginas, y entonces tiene un costo, creo que aproximadamente 500 córdobas. Los otros libros, pues, tienen menos páginas, 400, 500 folios, entonces tienen un costo menor de 300 córdobas. Sin embargo, pues, el que lo quiera leer, está muy entusiasmado en estos temas, pues lo puede leer, ya sea en la página web o comprarlo de modo en la editorial jurídica, ¿verdad? En la última actividad que tuvimos sobre el tema de cumplimiento, ¿verdad? Tributario, el tercer encuentro de cumplimiento tributario, el doctor Navarro también nos hizo una brillante exposición y sobre ese tema y relacionado con esto de la tutela efectiva y tiene un artículo del cual se va a publicar en la memoria que va a salir de ese evento. Que abordo este tema precisamente. De forma más detallada, ¿verdad? Sí, entonces ahí vamos a tener ese artículo en la memoria, la cual en su momento se va a estar publicando, ¿verdad? Y ahorita estamos en el proceso de la revisión y la parte metodológica de la revisión de todos los artículos, estilos, investigación científica, el cumplimiento con las normas APA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a tener esa actividad o ese artículo con el doctor que también nos puede servir. De tal manera que
Si no tienen alguna otra pregunta, entonces, a ver, disculpe, dice, ¿dónde queda la dirección de la editorial jurídica? Del banco, del Colegio de Contadores Públicos, una cuadra al lago. Colegio de Contadores Públicos, una cuadra al lago. Ahora, miré una pregunta por ahí que hablaban del material. El material precisamente son los 8 tomos que están en la página web del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, que están de manera gratuita. Virtualmente, por ahí preguntaban si se vendía virtualmente. El doctor lo tiene en esta página web del IIS de manera gratuita. Así que ese sería el material de estudio, 8 tomos relacionados con la materia. Tal vez lo que habría que copiar o de alguna manera. Sí, ahí alguien lo puso por ahí, pero está bien. Sí. www.ies.edu.net. ¿A dónde está? IES. Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores. IES. Punto. Educación, sí. Punto NIT. Sí. ¿A dónde está? ¿A dónde lo tenemos? A ver, Sí, así es. Así es. Sí, ahí está la dirección donde pueden acceder a estos 8 tomos de manera gratuita y sería el material de estudio. Pues hay suficiente material ahí para leer sobre el tema relacionado. Sí. Lo otro es de que cada año doy un curso gratuito, ¿verdad? Sobre la ley de justicia constitucional y doy otro curso gratuito sobre la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque alguien pregunta ahí sobre los recursos administrativos ante la DGI, el TATA, ¿verdad? Y el contencioso administrativo. Es un tema muy complejo, por lo tanto es necesario estudiar porque tiene que ver con figuras del silencio administrativo, de inactividad de la administración pública, tiene que ver con la ejecución de sentencias, etcétera. Y eso requiere, pues, cierto estudio, ¿verdad? Derecho a los recursos. Derecho a los recursos, etcétera. Entonces, yo lo que puedo hacerlos es invitarlos, ¿verdad? Que se suscriban, porque son cursos gratuitos. Cuando exista apertura de estos cursos, que se suscriban, ahí podemos discutir más a fondo estos temas, ¿verdad? Hay otra pregunta ahí que también me parece algo complicada, ahora que dice, doctor, ¿qué sucede si la institución cae en silencio administrativo y no restituye los derechos del afectado? Es un tema bastante complejo por la siguiente razón. El silencio administrativo en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa es positivo, pero muchas veces las leyes sectoriales no se establece de manera clara si hay un silencio negativo. Entonces, en el caso del silencio positivo, es un acto tácito de la administración pública, y el silencio negativo es simplemente un íter más para interponer los recursos administrativos. En el caso del silencio administrativo, pues lo que se busca es la ejecución de ese silencio positivo a través de lo que se llama la inactividad material de la administración pública, que debe estar consignada en la ley. Es decir, que si existe una prestación, como es, por ejemplo, que yo tengo 60 años y reúno las cotizaciones y solicito una pensión y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no emite una resolución, ¿verdad? O no me da esa pensión, entonces cae en algo que se llama inactividad material de la administración pública, y lo que yo voy a buscar en el contencioso administrativo es precisamente la ejecución de ese silencio administrativo. Entonces hay que estudiar muy bien lo que cada caso y lo que se entiende por silencio administrativo, porque hay un silencio administrativo que tiene que ver con la inactividad de la administración pública y con los derechos ya consignados en la ley, y otro que tiene que ver con la ejecución de ese silencio. Es un tema bastante complejo que no se pueden abordar tan sencillamente en 5 minutos. Sí. Al colega Valdés le decimos que estamos recogiendo sus sugerencias para abordar temas sobre sociedades mercantiles de Nicaragua, dice, ¿verdad? Sí. Así que vamos a tomar nota para ver en qué momento podemos hacerlo. Existe silencio administrativo debido a que es órdenes jerárquicas desde el poder legislativo, dice. No, porque en el caso, no. El poder legislativo es otro poder del Estado, porque
El silencio administrativo se da en la administración pública, que está definida en el artículo 131, inciso 4 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice que la administración pública es centralizada, descentralizada y desconcentrada. Y había que definir cada administración pública, el poder legislativo, otro poder del Estado, que tienen otras figuras jurídicas, ¿verdad? Otra pregunta que dice, ¿es facultad de la instancia contencioso administrativo rechazar o resolver que la DGI en una mesa técnica revise el caso del contribuyente por considerar correcta su demanda? Bueno, tengo entendido que en el código tributario existen los recursos correspondientes, ¿verdad? Hasta llegar al TAT, al Tribunal Tributario, y una vez agotada la vía administrativa, y esa sería el agotamiento de la vía administrativa, se interpone la demanda contenciosa administrativa en la sala contenciosa. Sí. No, los tomos no valen, varían los tomos porque tienen, algunos tienen 1000 páginas, otros tienen 500 páginas, otros tienen 350. Varía el precio de cada uno de ellos, ¿verdad? No es... si lo quieren de forma física, ¿verdad? Sí. Si lo quieren electrónico, en la página web del IIS, ahí lo pueden obtener de manera gratuita. Sí, yo creo que bendiciones. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias, mi estimado colega. Muchas gracias por su participación interactiva. Le agradecemos y hasta el próximo evento y que Dios nos bendiga a todos. Buenos días. Buenos días.